todos, deseando que en este nuevo día podamos seguir disfrutando de las bendiciones del Señor. Y les invito nuevamente a considerar algunos aspectos de nuestro Señor Jesucristo que nos ayuden en nuestra meditación en este primer día de la semana para hacer memoria de Él. Y leamos en el Evangelio de Mateo capítulo 28, Evangelio escrito por Mateo capítulo 28, y el versículo 5 dice: Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ve el lugar donde fue puesto el Señor. Deseando que el Señor nos siga bendiciendo con su palabra. Amén. Bueno, la lectura que hemos tenido corresponde a ese momento en el cual las mujeres piadosas que seguían al Señor fueron a buscarle en el sepulcro con la intención de ungir su cuerpo. Sin embargo, cuando ellas llegaron al sepulcro con las especies aromáticas, se encontraron con aquel milagro, que la piedra había sido removida y un ángel se les aparece a ellas para indicarle que el Señor había resucitado. No estaba allí donde ellas estaban buscándole. Y por eso Él las invita a comprobar por sí misma que el Señor se había levantado de entre los muertos. No estaba allí donde le estaban buscando. Y es por eso que le dice esa expresión, que es la que nos ha llamado la atención, cuando el ángel le dice: venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y queremos quedarnos con esa expresión, con esa invitación de mirar el lugar donde ha sido puesto el Señor. Y considerando esto, pensamos primero en aquel lugar vil donde los hombres le pusieron, aquellos soldados, cumpliendo con el deseo del pueblo que gritó: crucifícale, crucifícale. Le llevaron a él para ser crucificado y en aquel lugar del Gólgota le clavaron en aquel vil madero y allí fue levantado para experimentar la muerte. Pero antes de su muerte, él sufrió el escarnio, la burla de los hombres, donde la maldad de aquellos se hizo notoria en sus expresiones y en sus acciones. De manera que pensamos en esa expresión: venid y ved el lugar donde ha sido puesto el Señor. Y uno queda anonadado al pensar en ese lugar que los hombres dispusieron para él, el lugar de la calavera, aquel vil madero. No era un lugar que él merecía. Era el lugar de la humillación, de la vergüenza, pero también el lugar que Él tomó por nosotros. Él mismo estuvo dispuesto a entregarse, y como expresa el evangelista Juan, tomando su cruz, Él fue llevado a aquel lugar donde fue crucificado. Y allí le contemplaron aquellas mujeres. Ellas le estaban mirando cuando el Señor fue levantado en aquel vil madero. Pero también leemos más adelante que José de Arimatea junto a Nicodemo, después que el Señor expiró, ellos le bajaron de aquel vil madero, envolvieron su cuerpo en sábanas y le colocaron en un sepulcro. La Biblia dice que se dispuso con los impíos su sepultura,
mas con los ricos fue en su muerte. Aquel acto de valentía y demostración de aprecio hacia la persona del Señor de parte de José fue una manera de honrarle, no permitir que su cuerpo fuese llevado a una fosa común, sino que fue sepultado como los ricos. Con los ricos fue en su muerte. Y fue una manera en que ellos estaban honrando al Señor. Y allí, con mucha piedad, uno lee que ellos le pusieron en aquel sepulcro. Pero aunque era un lugar que había sido dispuesto para él, sin embargo, no era el lugar que él merecía. Pero era así para que se cumpliese la Escritura, que era necesario que el Señor muriese por los pecadores y fuese sepultado. Pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Ellas habían visto ese lugar donde le habían colocado, el lugar del sepulcro, y ahora el ángel le invita nuevamente a mirar allí para que puedan cerciorarse, no está aquí, ha resucitado. Venid y ved el lugar donde el Señor ha sido puesto. Cuando ellas observaron aquel lugar, estaba vacío el sepulcro. Aquellos lienzos doblados y una evidencia contundente de que el Señor se había levantado de entre los muertos. Si realmente pensamos que en la cruz era el lugar donde le pusieron los pecadores, el sepulcro fue el lugar donde le pusieron los piadosos, pensamos en el lugar en que el Padre le puso a él. Después de haber resucitado de entre los muertos, fue exaltado hasta lo sumo, y se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesucristo se doble toda rodilla. Dios Padre le ha exaltado a él, y le ha sentado allí en alta majestad. Ese es el lugar que él ocupa actualmente, y ahora se nos invita a mirar a él, y contemplarle a él y considerar el lugar donde ha sido puesto, el más alto de los lugares. Un lugar digno de él, de gloria, de honra y de majestad. Y nos hace pensar en la exaltación del Señor, en su gloriosa majestad y la posición elevada que él tiene. Por eso en esta mañana nuestra mirada se eleva hacia él, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Seguimos pensando en él, en el lugar donde él ha sido puesto. Queremos que el Señor nos ayude a considerar estas verdades para edificación de nuestras almas. Amén.